Bien, comenzamos o continuamos en todo caso con los riesgos físicos. En este caso vamos a hablar ahora de ruido. Para comenzar a hablar de ruido, tenemos que recordar a qué nos referimos cuando hablamos de ruido y cuando hablamos de sonido. Cuando hablamos de sonido, nos referimos a la consecuencia de una vibración mecánica que se produce en un medio elástico, como por ejemplo el que permite su propagación, como por ejemplo el aire. Si tenemos por ejemplo una campana, para que suene esta campana uno realiza un golpe. Este golpe entonces produce un movimiento, una vibración mecánica en la campana, y esta vibración mecánica se transmite a las moléculas de aire que rodean a dicha campana. Las moléculas las van transmitiendo a las moléculas que se encuentran alrededor, y así entonces es como comienza a propagarse el sonido. El disturbio que originó entonces en la campana, que se originó cuando se golpeó la campana, se va alejando de la fuente y se va propagando por un medio como el aire, que es un medio elástico. Entonces, para que pueda producirse la propagación del sonido, siempre es necesario un medio elástico, que lo más común es el aire, pero que también puede ser un medio líquido como el agua o un medio sólido. Pero si no habría un medio elástico, el sonido no puede propagarse. Por ejemplo, si tocaríamos una campana en la luna, no habría ningún tipo de sonido porque la ausencia de la atmósfera hace que las vibraciones de la campana no puedan propagarse. Nosotros en la superficie de la Tierra, por otro lado, conocemos y sabemos que tenemos una capa denominada atmósfera, que está formada por el aire que respiramos. El aire que se encuentra comprimido a cierta presión, que es la presión atmosférica, y que a nivel del mar sabemos que es igual a una atmósfera o 100.000 pascales aproximadamente. Entonces, la presencia del sonido va a producir en el aire pequeñas variaciones de presión que se van a superponer con la presión atmosférica. A estas variaciones de presión es lo que llamamos presión sonora. La presión sonora es la que actúa sobre nuestros oídos y produce la sensación de oír. Y las variaciones de presión en el seno del aire se propagan como ondas acústicas. Recordemos algunos de los elementos o las partes de una onda acústica. Por ejemplo, sabemos que hablamos de una onda acústica de lo que es la frecuencia, que es el número de ciclos completos de vibración por unidad de tiempo y que por lo general lo medimos en hertz. Cuando un sonido es percibido por el hombre es porque tiene una frecuencia que debe encontrarse entre el valor de los 20 Hz y de los 20.000 Hz, los que constituyen los límites de audibilidad del oído humano. La velocidad con la que estas ondas se propagan se denomina, o se alejan de la fuente en todo caso, se denomina velocidad de propagación del sonido y por lo general se lo expresa en metros sobre segundo. Va a depender el medio en el cual se están propagando dicha velocidad. El sonido en el aire se propaga a una velocidad de alrededor de 344 metros sobre segundo. A esa velocidad se la suele indicar con la letra C. Podríamos mencionar otros medios de propagación, como por ejemplo en el agua, el sonido se propaga a 1500 metros sobre segundo, y en el sería un medio líquido, y en el hierro, fíjense que aumenta esta velocidad a 6000 metros sobre segundo. Referido entonces a las frecuencias, fíjense por ejemplo que en este esquema podemos tener los rangos dentro de la región audible. Por debajo tenemos el infrasonido, el ultrasonido por encima, y veamos algunos de los elementos que podemos llegar a conocer en qué rango de frecuencias corresponden los sonidos que tiene. Un torno, por ejemplo, está en la región baja, entre los 20 Hz y mucho menor que los 20.000 Hz. El ruido común de un aserradero, fíjense que está próximo
a los 20.000 Hz. Un alto horno está por debajo, llega a ocupar parte de los infrasonidos hasta aproximadamente será unos 5.000 Hz. Un violín se encuentra aproximadamente a partir de los 1.000 Hz hasta los 20.000 Hz, por ejemplo. Y, por ejemplo, veamos que la región audible es la que hemos mencionado, entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. El perro, que sabemos que tiene un sonido bastante más agudizado que el hombre, es porque parte de su zona audible se encuentra por encima de los ultrasonidos y mucho más, por ejemplo, como para comparar con otro animal, el murciélago. De cómo se propaga entonces el sonido, hemos mencionado lo que es la frecuencia. También recordemos lo que es la longitud de onda, que la definimos como la distancia que existe entre dos puntos de máxima presión, correspondientes a la onda sonora que se está propagando. Porque como dijimos, el sonido se manifiesta con variaciones de presión en el ambiente. En este sentido, entonces, y teniendo en cuenta lo que es la longitud de onda, se puede calcular los valores que tendrán las longitudes de onda para las frecuencias correspondientes a los límites de la región audible, los 20 Hz y los 20.000 Hz. Podemos decir entonces que si hay sonidos con frecuencias bajas o altas, dependiendo del punto de vista de la longitud de onda, vamos a ver que estos sonidos tienen características físicas muy diferentes. A los sonidos de baja frecuencia y altas longitudes de onda se los denomina graves. Sería el caso de baja frecuencia, los 20 Hz y una longitud de onda de 17,2 metros. Y en cambio a los sonidos de alta frecuencia y de pequeñas longitudes de onda se los denomina agudo. En la zona intermedia de estos dos se encuentran los sonidos de frecuencia media. Bien, vamos a definir entonces ahora lo que llamamos nivel de presión sonora. Como hemos indicado recién, las ondas sonoras se propagan en el aire en forma de variaciones de presión. La intensidad del sonido entonces va a depender del valor que tenga esa presión sonora. Cuando el sonido es muy pequeño, apenas audible por el hombre, quiere decir que esa presión está alrededor del umbral inferior de audición, que son corresponde a una frecuencia de los 20 Hz, que traducido en una presión sonora estaríamos en el orden de los 20 millonésimos de pascales aproximadamente. Este es el umbral inferior de audición. En cambio, lo que se conoce como umbral del dolor se corresponde con una presión sonora muy elevada, del orden de los 20 pascales. La relación entonces entre la máxima y la mínima presión sonora que el oído puede percibir es de aproximadamente 1.000.000 de veces. Y en ese rango entonces están todos los sonidos que hemos mencionado allí que se pueden percibir. Como es complicado, podríamos decir, o es más difícil expresar las intensidades de los sonidos mediante la medición de una presión sonora, se define una nueva unidad que se denomina el decibel. El decibel es una unidad adimensional que se obtiene calculando el logaritmo de una relación entre dos magnitudes similares, en este caso son dos presiones sonoras. Se va a comparar la presión sonora del sonido que se desea medir con una presión sonora que se adopta como referencia y se explica entonces la siguiente expresión matemática que permite calcular lo que denominamos nivel de presión sonora, donde el nivel de presión sonora en decibeles va a ser igual a 20 por el logaritmo de la presión sonora del sonido a medir respecto a esta presión de referencia que se adopta como valor, que son los 2 por 10 a la menos 5 pascales, que corresponde al umbral inferior de audición. De esta forma entonces podemos tener la escala de los decibeles que varíe desde 0 decibeles hasta 120 aproximadamente, que se corresponde con los 20 pascales que son el umbral del dolor. Como para que tengamos una referencia expresada en decibeles, el umbral de audición inferior sería el mínimo valor en decibeles, sería el 0. Y para tener una idea, por ejemplo, una oficina en horarios de trabajo tiene valores de 60 decibeles, una conversación en voz alta en medio del tráfico de la ciudad, 70 decibeles, una banda de rock, 100 decibeles. El umbral del dolor se encuentra a los
de 120 decibeles y por encima, por ejemplo, de este valor, podemos encontrar el ruido que puede provocar un martillo neumático, un avión de reacción durante el despegue o el motor de un cohete espacial muy por encima de este nivel de sonoro. El tráfico normal en la calle, 50 decibeles. El rumor en una biblioteca, fíjense, 40 decibeles aproximadamente, entre algunos valores que podemos llegar a conocer de nuestra vida diaria. Vamos a hablar ahora del nivel sonoro, que denominamos así al resultado de expresar en decibeles una medición del sonido que abarca todo el espectro audible y que se realiza con un equipo especial que se denomina medidor de nivel sonoro. En algunos casos, el medidor de nivel sonoro va a incorporar algunos filtros con curvas de respuesta, que lo que buscan es asemejarse a lo que percibe el oído humano. En este caso se dice entonces que el nivel sonoro fue compensado según las curvas que se hayan empleado. Existen curvas de compensación A, B y C, y por lo general se emplea la correspondiente a la A, entonces el resultado de la medición se expresa en decibeles A, decibeles B o decibeles C. También cuando se realizan mediciones es importante tener en cuenta o realizar un análisis de frecuencia. De esta forma entonces no se realizan las mediciones en la totalidad del espectro audible, sino se lo hacen en zonas más restringidas dependiendo el tipo de estudio que se quiera realizar. Para ello también se deben emplear filtros que poseen cierto ancho de banda, un ancho de banda específico, y que va a permitir entonces pasar las señales únicamente de la zona que se desea medir. Los que se emplean más comúnmente son los filtros que se denominan filtros de octavas o de tercios de octavas, y en los filtros de octavas el ancho de banda se extiende desde una frecuencia inferior F1 hasta una frecuencia superior F2 mediante una relación matemática que es igual a 2. Y en los filtros de tercios de octava, las relaciones entre las dos frecuencias es igual a la raíz cúbica de 2. Como venimos diciendo entonces, es el oído humano el órgano responsable de traducir esa presión sonora en señales que nosotros percibimos como los diferentes sonidos. Para poder entender cómo trabaja el oído humano, que básicamente lo que hace es percibir estas variaciones de presión en el aire, el oído está dividido en tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo comprende desde el pabellón, que es lo que nosotros podemos observar en el oído normalmente, la parte exterior, un conducto auditivo de unos 3 centímetros de longitud aproximadamente y de un diámetro de 0,7 centímetros, que termina en el tímpano. Es decir, que todo este sector que estamos indicando aquí es el oído externo. El oído externo está formado de forma tal que las ondas sonoras que inciden sobre él son recogidas y propagadas a través del aire que se encuentra dentro del conducto auditivo y actúan sobre la membrana timpánica haciéndola vibrar. Dentro de este sector, la propagación entonces del sonido es exclusivamente aérea. Una vez entonces que el tímpano percibe estas vibraciones, comienza a partir del tímpano el sector del oído medio. El oído medio está limitado entonces de un lado por el tímpano y por la ventana oval y redonda por el otro. Aquí, la ventana oval y redonda. Consta entonces una pequeña cavidad de unos 2 centímetros cúbicos de volumen, y dentro de esta cavidad se encuentran unos huesos que son conocidos como el martillo, el yunque y el estribo. El martillo se encuentra pegado al tímpano, como podemos ver, y junto con el yunque forman una palanca que actúa sobre el estribo, que se encuentra pegado a la ventana oval, en la pared que separa el oído medio del oído interno. La ventana oval es mucho menor que la del tímpano, fíjense los tamaños. Entonces la presión ejercida sobre el oído interno es considerablemente mayor que la que se recibe en el tímpano. Como para que tengamos una idea,
El oído medio se puede asemejar a un mecanismo transformador elevador de esa presión sonora, en una relación aproximadamente de 20:1. El oído medio se comunica con la cavidad bucal mediante un conducto que se denomina trompa de Eustaquio, que lo tenemos aquí representado, y que tiene la función de equilibrar las presiones estáticas del aire que puedan llegar a aparecer sobre el tímpano. También posee dos músculos, uno que actúa sobre el tímpano y el otro que actúa sobre el estribo, que conforman un dispositivo protector que reduce la sensibilidad del oído cuando éste es estimulado a la acción que se refleja en los sonidos intensos. El oído medio entonces transmite la energía sonora en el aire hacia el fluido del oído interno a través de la membrana de la ventana oval. Finalmente entonces tenemos el oído interno, que está formado por un conjunto de pequeños tubos y cámaras ubicados en el hueso temporal, también denominado laberinto. Es el órgano cuya función está ligada en primer lugar a la audición a través del caracol, que lo tenemos aquí representado, o cóclea, que se desarrolla y tiene una longitud aproximadamente de 35 milímetros y tiene en su primera vuelta un diámetro de 3 milímetros. En la parte media, el caracol está dividido mediante lo que se denomina una partición coclear de una consistencia en parte ósea y en parte gelatinosa, y sobre esta última se va a encontrar la membrana basilar, que contiene el órgano de Corti. El órgano de Corti o terminación del nervio auditivo. La membrana entonces se extiende casi hasta la cima de la espiral, pero va dejando una pequeña abertura en el extremo que se denomina helicotrema. El caracol se encuentra lleno de líquido en la parte superior. Comienza entonces la membrana oval, mientras que el conducto inferior se cierra en la ventana redonda que deflexiona para aliviar las presiones. Cuando el estribo ejerce sobre la membrana oval un pulso de presión lentamente aplicado, el fluido se desplaza a través de la helicotrema hacia el pasaje inferior o conducto del tímpano. Entonces, sobre la membrana basilar se va a encontrar el órgano de Corti, que aproximadamente está formado por unas 30.000 células adiposas pilosas o filetes nerviosos, denominados también células ciliares. De esta forma, entonces, las células ciliares estimulan y el espectro de energía sonora es convertido entonces en el órgano de Corti en la acción que realiza el nervio auditivo. Básicamente entonces de esta forma es cómo se transmite y cómo llegamos a percibir nosotros los sonidos que escuchamos normalmente. El sonido entonces se desplaza en ondas y es la frecuencia del sonido la que termina determinando justamente la velocidad a la cual vibra el tímpano y los otros componentes del sistema auditivo, mientras que el nivel de presión del sonido afecta la magnitud de la oscilación. El cerebro entonces registra estos movimientos y es lo que nosotros conocemos como tono y sonoridad. La sonoridad es la sensación subjetiva de la fuerza del sonido. La magnitud física equivalente al nivel sonoro, es decir, que el sonido posee mayor sonoridad cuando se percibe como más fuerte. Sin embargo, nosotros percibimos una pequeña porción en realidad de todos los sonidos a los cuales estamos expuestos. No podemos escuchar sonidos que son muy débiles ni tampoco ondas sonoras por encima de los límites que hemos mencionado, correspondiente entonces al rango de entre 20 Hz y 20.000 Hz. La sonoridad entonces tiene un límite inferior, que es el umbral de audición, y un límite superior que es más difícil de determinar, que es el umbral de sensación desagradable, que es donde comienza el sonido a percibirse como una molestia. En general, por ejemplo, el sonido tiene una mayor sensibilidad en el rango de frecuencia de los 1000 a los 4000 Hz, y fuera de esta banda de frecuencias el umbral de audición es progresivamente más alto, tanto hacia arriba como hacia abajo en una escala de frecuencias. Mientras aumenta el nivel, la sensibilidad deja de ser selectiva con la frecuencia.
El umbral de audibilidad varía hasta aproximadamente 80 decibeles con la frecuencia, mientras que el nivel de molestia no alcanza los 10 decibeles de variación y se aplana la curva en el nivel del daño. Esto indica una especie de saturación del nervio auditivo aproximadamente. Nosotros entonces decimos que las vibraciones del aire que pueden excitar el oído, las denominamos sonidos. Y vamos a llamar ruido entonces a lo que nuestro oído puede llegar a percibir como una sensación desagradable, algo no deseado, perturbador y en muchos casos hasta dañino. No obstante, puede ser que parte de esto, de lo que a alguien le pueda llegar a parecer como ruido, otra persona no lo sea, no deja de tener algo de subjetividad. Entonces, entendido cómo se transmite y cómo recibe el ser humano los diferentes sonidos y a qué es lo que vamos a denominar ruido, cuando nuestro oído percibe lo que podríamos llegar a denominar ruido en niveles elevados, puede llegar a provocarse daños. Estos daños pueden provocar pérdidas de la audición de dos tipos, conductivas o sensoneurales. La conductiva se presenta en el oído medio y afecta los bloques de transmisión del sonido al oído interno y puede ser corregida. Mientras que la sensoneural, que involucra el órgano de corte, es decir, las terminales nerviosas, es por lo general irreversible y es la que se genera comúnmente por el trabajo. Son los ruidos entonces que pueden llegar, con los que nos encontramos en un ambiente laboral, los que pueden llegar a provocar este tipo de lesiones. En un ambiente laboral, uno de los contaminantes más comunes que podemos llegar a encontrar es el ruido. Cualquiera sea entonces los diferentes puestos de trabajo, es muy común que existan niveles de ruido bastante elevados y que los trabajadores desarrollen normalmente allí sus actividades, y si este factor o este aspecto no se cuida, puede llegar a lesionar al trabajador. Los efectos que puede llegar a tener en el trabajador van a llegar al nivel de la salud y también tiene consecuencias en sí en un ambiente laboral, porque si bien nosotros estamos estudiando lo que son el desarrollo de las enfermedades profesionales en esta primera parte, en un ambiente laboral que tiene niveles de ruido elevados, se dificulta la comunicación también entre los operarios y es bastante probable que aumente entonces el número de accidentes, por ejemplo. En general podemos decir que el efecto del ruido en las personas puede llegar a provocar lo que se conoce como una pérdida de su capacidad auditiva, lo que se conoce como los acufenos, que son como esos zumbidos que hay en el oído o ese silbido que podemos llegar a ver en un oído. Como decíamos recién, dificulta la comunicación entre los operarios, puede llegar a generar un malestar o un estrés. Está asociado también a trastornos de tipo digestivos, cardiovasculares, puede provocar fatiga en los trabajadores y por lo tanto disminuir el rendimiento laboral de los mismos. La falta de comunicación incrementa el riesgo de accidentes y en general el comportamiento de las personas. En las normas, la ley 19.587 y su decreto estableció como nivel de ruido los 90 decibeles. Cuando salió la resolución de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, la resolución 295 en el año 2003, este nivel de ruido fue reducido y actualmente es de 85 decibeles. El mismo valor fue adoptado por las normas que regulan la actividad minera y es el valor que hoy por hoy se controla. Si vamos al decreto que regula las enfermedades profesionales, el agente ruido está asociado a la enfermedad que se conoce como una hipoacusia perceptiva, y en general hay una serie de actividades que listan haciendo referencia a una serie de equipos que por lo general tienen niveles de ruido bastante elevados. Por ejemplo, una molienda de piedras y minerales. El equipamiento de carpintería es un equipamiento que por lo general se caracteriza por tener niveles de ruido elevado, aunque el equipo sea nuevo y esté en perfectas condiciones.
también lo que está asociado a la parte de metalmecánica y en general, fíjense que dice todo trabajo que importe exposición a una intensidad de presión sonora superior a 85 decibeles del nivel sonoro continuo equivalente. Incluso fíjense hasta la recolección de basura doméstica es considerada que puede llegar a tener niveles de ruido elevados. Para ello entonces, ¿cómo se debe actuar con los trabajadores? Cuando se reconoce al ruido como agente de riesgo, esto recordemos se hace en una planilla que se llama Reglamento de Agentes de Riesgo, donde el especialista en higiene y seguridad debe analizar ese ambiente laboral, identificando para cada puesto de trabajo aquellos que puedan llegar a estar expuestos al agente ruido. Entonces, esos trabajadores se encuentran expuestos a un agente de riesgo específico y deben ser monitoreados. Para ello, la RT debe realizar periódicamente un análisis de audición, que es lo que se conoce como audiometría. La audiometría entonces es un examen que se hace al oído, se debe realizar en forma anual a los trabajadores que se encuentran expuestos a este agente de riesgo y se lo hace por lo general con un especialista determinado, que se denomina otorrinolaringólogo. Mediante la realización de audiometría se pueden identificar entonces pérdidas de la sensibilidad auditiva o bien localizar problemas específicos en el aparato auditivo y que el trabajador esté tratado por un especialista en particular. Esta metodología para cuidar el oído del trabajador, conocida como audiometría sistémica, consiste en una serie de pasos que deberían ser realizados en todos los puestos de trabajo donde aquellos trabajadores están expuestos al ruido. El primer examen para saber el estado con el que el trabajador ingresa a trabajar a un establecimiento sería la línea de base de este trabajador del estado de su oído. A los 3 meses, para ver entonces cómo viene evolucionando y si el puesto de trabajo en el que está desempeñando sus tareas ha llegado a afectar su audición. Luego a los 6 meses para poder confirmar lo realizado a los 3 meses y finalmente el seguimiento, que es lo que se realiza en forma anual. Esto debería hacerse entonces en general con los trabajadores. Acompañado a esto, porque esto sería el cuidado de los trabajadores, deben tomarse las medidas correspondientes en el ambiente laboral para garantizar justamente los 85 decibeles que hemos indicado. Para ello entonces se determina lo que se conoce como nivel sonoro continuo equivalente, que es un nivel sonoro medio que se mide en decibeles A de un ruido que se considera constante y continuo durante toda la jornada laboral. Es decir, que su energía sonora es igual a la del ruido variable medio estadísticamente a lo largo de la misma, ¿sí? Sería un promedio del nivel de ruido de lo que podremos llegar a considerar un ruido constante. Un ruido constante es aquel que constante y continuo. Es un ruido que no varía sus decibeles en más o menos 5 decibeles A justamente. Entonces podríamos hacer una medición en un ambiente laboral donde existe un nivel de ruido determinado. Podemos llegar a determinar lo que se conoce como nivel sonoro continuo equivalente y si bien este ruido puede tener ciertas variaciones, podemos tomar un valor promedio durante esa jornada laboral que no debería superar los 85 decibeles. Ese valor entonces está fijado y asegurando que el trabajador, cuando desarrolle sus tareas durante las 8 horas de la jornada laboral, si se cumplen estos 85 decibeles, no debería presentar ningún tipo de lesión en el oído. En el caso de que cuando se realicen estas mediciones resulte que hay sectores donde se superen los 85 decibeles, hasta tanto se implementen las medidas correspondientes, si es que se pueden implementar, se debe tener en cuenta que menos de 85 decibeles no hace falta proteger al trabajador, más de 85 y hasta 110 se puede trabajar pero con protección auditiva, o bien sin protección pero durante menos horas. Enseguida vamos a ver de qué forma podría darse esto. Y más de 110 decibeles siempre se debe trabajar con protección. El nivel de la protección entonces va a depender del nivel de los valores que se midan de ruido. Por encima de 135 decibeles no se debe trabajar. Entre 85 y hasta 110 decibeles se puede trabajar con tapones auditivos.
más de 110 decibeles y por debajo de 135 se puede trabajar con protección de copa o cascos antirruido, y por encima de 135, como mencionamos, no debería trabajarse. Entonces, fíjense que nosotros en una etapa de reconocimiento en un ambiente laboral podemos llegar a identificar con una simple percepción personal si ese ambiente se encuentra expuesto a niveles de ruido. ¿Qué más podemos observar en la etapa de reconocimiento? Podemos identificar las posibles fuentes que generen este ruido, si hay piezas sueltas, si hay equipos que sean viejos, por ejemplo, y que se observe que no tienen mantenimiento, que por lo general está muy asociado esto a la generación de ruidos elevados, en los sectores donde se perciban mayores niveles de ruido, cuántos trabajadores hay, si se realizan sus tareas de forma permanente próximos a esta fuente de ruido. Todos esos aspectos se deben analizar en la etapa de reconocimiento. Luego viene la etapa de evaluación. Esta percepción que quizás uno puede tener de los niveles de ruido debe ser verificada mediante la medición correspondiente. Para ello se emplea un medidor de nivel sonoro, como mencionamos, o un sonómetro, que pueden ser de diferentes características, convencionales, integradores o analizadores en tiempo real. Básicamente tienen esta forma. Esto que está aquí arriba es el sensor de sonido o el micrófono, que permite identificar los diferentes niveles de ruido. Y estos sonómetros entonces con su micrófono amplifican la señal en un cierto intervalo. Muchos de ellos tienen la corrección correspondiente a los diferentes filtros de banda e integran los diferentes niveles de valores medidos durante el periodo que estén midiendo. ¿Sí? A veces se lo deja durante las 8 horas de la jornada laboral o se toma una o 2 horas como forma representativa para finalmente obtener y mostrar el valor resultante de estas mediciones. Entonces los hay sencillos, como en este caso, o los que están integrando todos los diferentes valores para finalmente mostrar el nivel sonoro continuo equivalente. También se pueden hacer análisis en tiempos reales para determinar entonces los niveles de ruido que correspondan y tomar las medidas necesarias en el caso de que se excedan los valores que se miden. Estos equipos sonómetros permiten la medición de lo que denominamos nivel sonoro continuo equivalente, que sería lo correspondiente a un nivel de ruido constante y continuo, como mencionamos anteriormente. No obstante, puede ocurrir también que en un establecimiento existan máquinas que funcionen ciertos momentos del día y que existan operarios que manipulen estas máquinas también durante estos momentos, pero que no ocupen las 8 horas de la jornada laboral, con lo cual hay niveles de ruido elevados durante ciertos momentos de la jornada. Y para ello es necesario entonces determinar lo que se conoce como la dosis de ruido. La dosis de ruido se refiere a la cantidad de energía sonora que un trabajador puede recibir durante su jornada laboral, que no solamente está dada por el nivel sonoro continuo equivalente, sino también por cuánto tiempo se expone a esos niveles. Por eso mencionamos anteriormente que podría un trabajador exponerse a niveles mayores a 85 decibeles, pero el tiempo de dicha exposición debe estar limitado para asegurar que no provoquen daños a los trabajadores. Es decir, entonces va a depender del nivel y del tiempo de exposición. Para ello entonces se puede hacer de dos formas, mediante la dosis de ruido o mediante la medición del nivel sonoro continuo equivalente. Cuando se obtiene una medición a partir de la dosis de ruido, se debe entonces considerar la dosis medida por el tiempo de exposición dividido el tiempo total de medición. Fíjense por favor que tenemos este cuadro y por ejemplo los 85 decibeles se corresponden con 8 horas de la jornada laboral, pero si un trabajador estaría en un puesto expuesto por ejemplo a 94 decibeles durante la jornada laboral, solo puede exponerse 1 hora a ese valor,
mientras que para 97 decibeles se puede poner 30 minutos o para 88 decibeles 4 horas. A esto entonces lo que nos referimos con dosis de ruido y con lo que nos referimos cuando decimos que un trabajador puede sobrepasar la exposición de 85 decibeles, pero eso tiene que estar acotado por el tiempo al cual se está exponiendo a este nivel de presión acústica, sería lo correspondiente, más elevado. Se abrevia con estas letras LA porque corresponde a sus siglas en inglés. Se debe considerar entonces el tiempo de exposición del trabajador, lo que se midió en promedio y el tiempo máximo que puede llegar el trabajador a exponerse a ese nivel. Entonces lo que se hace es una relación donde, por ejemplo, para cierto nivel, por ejemplo 91 decibeles, el tiempo que se expone el trabajador dividido el tiempo máximo al que puede exponerse a ese nivel sonoro. Y se debe hacer esa relación y con esa relación entonces el trabajador, si esa relación supera el valor de 1, el trabajador está excediéndose de la dosis de ruido que puede llegar a tener, mientras que si no se excede estaría en condiciones y sería lo correcto. Esto sería con el nivel cuando se expone a niveles de ruido variables. Mientras que cuando la exposición es a ruidos estables, basta con determinar el nivel sonoro continuo equivalente que permite dar un promedio básicamente del ruido al cual se está exponiendo el trabajador. Por ejemplo, para determinar la dosis de ruido, tenemos acá una exposición de la jornada laboral total. Fíjense que son 8 horas. Este trabajador se expone 60 minutos a 88 decibeles, 60 minutos a 91 decibeles, 240 minutos a 82 decibeles y 120 minutos a 87 decibeles. Queremos saber si el trabajador está exponiéndose más de lo que podría llegar a tolerar. Y fíjense entonces que los niveles sonoros son variables, como así también sus tiempos de exposición. Lo que explicábamos recién es que debe hacerse una relación entonces entre el tiempo de exposición del trabajador respecto del tiempo de exposición máximo. Si nos fijamos, por ejemplo, a 88 decibeles, el máximo tiempo de exposición es 4 horas. Entonces, el ese trabajador se expone 1 hora. Entonces, escribimos la relación de 1 sobre 4. Para 91 corresponde 2 horas el tiempo máximo. Este trabajador se expone a 1 hora, entonces la fracción nos queda conformada 1 sobre 2 y así sucesivamente para los diferentes tiempos de exposición. Cuando hacemos esta relación nos da 1,5 que es mayor que 1, por lo tanto consideramos que el trabajador tiene una dosis de ruido que supera lo que puede llegar a exponerse durante la jornada laboral. Por otro lado entonces, cuando el ruido es estable, también se puede dar que ese ruido estable, por ejemplo, sea elevado, 90 decibeles, por ejemplo. Aquí tiene un error, porque si el trabajador, en realidad, a ver, si el trabajador, por ejemplo, se expone a 90 decibeles y debe exponerse las 8 horas, debe realizarse una corrección en ese ambiente laboral por cualquiera de, a ver, conteniendo la fuente para que genere ese ruido para disminuir ese nivel de ruido o bien acotando el tiempo de exposición del trabajador a ese nivel sonoro. Mientras tanto, se debe proveer de protección auditiva hasta tanto se corrija la situación. Como los decibeles son magnitudes logarítmicas, recién ya vimos cómo se lo había definido, cuando se los debe sumar no se los puede sumar en forma directa. Se debe tener en cuenta entonces que en una planta podemos tener diferentes situaciones donde existan equipos que aporten diferentes niveles de ruido. En ese caso, para saber los niveles de ruido resultantes, se debe tener en cuenta que no es factible sumar los decibeles como una suma normal. Para ello nos vamos a valer, por ejemplo, de esta gráfica donde tenemos representado en la parte inferior la diferencia numérica entre un nivel total y el nivel menor que podemos llegar a conocerlo o no. En la línea vertical, la diferencia numérica entre el nivel total y el de mayor decibeles, y aquí entre dos niveles que desean sumarse. Por ejemplo, si tendríamos dos máquinas de diferentes decibeles, las máquinas debemos, y queremos saber el ruido resultante,
tendríamos que sacar la diferencia numérica, por ejemplo, entre los dos niveles de ruido que generan estas maquinarias y ingresamos a esta gráfica. Tenemos entonces a ver diferentes situaciones. Por ejemplo, que tenemos un recinto cuyo ruido de fondo es de 78 decibeles y en este recinto tenemos ubicada una máquina y queremos saber qué ruido provoca la máquina sola. Recordemos que el recinto tiene un nivel de ruido de fondo de 78 y se hace una medición del nivel en general de esa habitación y resulta que tiene 82 decibeles. Y lo que se desea entonces es saber cuánto aporta específicamente la máquina nada más. Para ello, por ejemplo, se puede entrar en la gráfica, como mencionamos aquí, por la diferencia que figura en las abscisas, porque fíjense los datos que tenemos. Tenemos el nivel total y el nivel menor, que es lo que tenemos aquí indicado, entre el total y el menor. Esa diferencia va a ser 82 menos 10, 78, 4 decibeles. ¿Sí? Entonces entramos por aquí con 4 decibeles y leemos en esta curva que corresponde al número 2. La información que tengo aquí representada en la curva, ¿a qué corresponde? A la diferencia numérica entre dos niveles que deben sumarse. Entonces, si la diferencia es entre 2 y mi nivel de fondo es 78, quiere decir que respecto de la máquina tengo una diferencia de 2. O aproximadamente, bueno, como se indicaba aquí, de 1,8, redondeando a 2, entonces la máquina tiene un ruido de 78 más 2, 80 o 79,8 más precisamente, leyendo finamente en esa escala. Eso sería entonces como el segundo ejemplo de utilización. También tenemos el tercer ejemplo, por ejemplo, en cuanto se incrementara el ruido ambiente de 78 decibeles, si introducimos una máquina cuyo ruido es de 79,8 decibeles. En ese caso se puede entrar por esta parte de la curva donde hay dos niveles que desean sumarse, la diferencia numérica, que sería 78 más 79,8 es lo que se desea sumar, es 1,8 la diferencia numérica. Y entonces entramos por aquí con el 1,8 y podríamos leer el resultado en las Y o en las X. Cuando lo leemos en las X, leemos que esta diferencia es de 4 y esto me representa el nivel total y el menor. Entonces, de los dos valores que se tienen, el menor es 78 más 4, que es lo que tomé de la diferencia que he leído de la gráfica, resulta que el nivel o el resultado total es de 82 decibeles. También, entonces podemos, otra situación sería, por ejemplo, introducir una máquina en un ambiente ruidoso que podría no modificar el nivel total en forma apreciable si la diferencia entre el nivel existente y el propio nivel es mayor que 6 decibeles. A la inversa, entonces, cuando se desea medir el nivel de una máquina dentro de un sitio ruidoso, cuando la diferencia es de 6 decibeles, o mejor que de 10 decibeles, no es necesario corregir el valor obtenido, ya que el error que se comete es el mismo. Es decir, que podríamos entonces también ingresar con esta gráfica para poder hacer este razonamiento que estamos considerando aquí. Identificados entonces, veamos que tenemos diferentes formas nosotros de evaluar los niveles de ruido. ¿Qué dijimos? Dijimos que podemos tener niveles sonoros constantes o bien niveles sonoros variables. En ese caso, algunos pueden llegar a sobrepasar o no el límite de 85 decibeles y cuando se sobrepasan, se debe considerar los tiempos de exposición al trabajador y lo que se denomina dosis de ruido. También podemos tener situaciones donde deseamos incorporar una máquina a un ambiente que ya es ruidoso y conocemos el nivel de ruido de la máquina, por tanto podemos calcular cuál va a ser el nivel resultante antes de hacer una medición, o bien queremos saber qué ruido aporta una máquina determinada en cierto ambiente laboral, conociendo otros datos. Para ello entonces podemos usar la gráfica que recién vimos. Cuando existan entonces problemas de ruido, hasta que se realice vamos a la etapa de control ya, en primer lugar, y lo deseable siempre es corregir en la fuente. Podría ser que este nivel de ruido, por ejemplo, se dé por choque entre piezas, por una velocidad excesiva de funcionamiento de algunas piezas de algunos equipos.
A veces se pueden reemplazar piezas de metal por piezas de plástico, o aislar piezas de máquinas que no sean ruidosas o colocar silenciadores. Esto puede realizarse a veces, pero no siempre se puede realizar. No obstante, lo deseable siempre es corregir en la fuente y revisar el estado del equipo. Muchas veces el mantenimiento ayuda en general a mantener los equipos libres o con los niveles de ruido dentro de todo controlados. Obviamente que lo que se desea es emplear máquinas poco ruidosas. Esto se puede, a veces no se puede, porque a veces hay máquinas que son de muchos años, que pues son los que por lo general provocan más problemas. A veces es posible señalizar las zonas de ruido, delimitarlas y aislarlas o silenciarlas para que no afecten al trabajador. Recordemos que nosotros vimos en la clase de higiene que dentro de las medidas una era contener el ruido en la fuente. Como mencionábamos recién, el mantenimiento ayuda siempre la lubricación a un buen funcionamiento de la maquinaria y por lo tanto a reducir los niveles de ruido. A veces tenemos ruido generado por la manipulación de los materiales. En ese caso, por ejemplo, se pueden controlar los recipientes para ver si los recipientes son muy rígidos y son los que, por ejemplo, provocan niveles de ruido elevados. Evitar la caída de los objetos de cierta altura, también para disminuir los niveles de ruido. Sistemas de circulación o de transporte de materiales, disminuir las velocidades de las cintas transportadoras, por ejemplo, entre otros aspectos. También, bueno, se pueden poner barreras aislantes, como hemos mencionado, materiales que absorban el sonido de forma tal de reducir en general lo que pueden llegar a percibir los trabajadores. Todo esto sería entonces como medidas a implementar en el ambiente laboral. Mientras tanto, el trabajador, que es el que se debe proteger para evitar que se lesione, siempre cuando ya no quedan otras opciones o hasta tanto se implementen las medidas correctivas, es necesario proteger al trabajador mediante el empleo de la correspondiente protección auditiva. La protección auditiva entonces consiste en la protección mediante tapones de seguridad, cascos antirruido hemos mencionado, o bien protección de copa. Mientras tanto, mientras se brinda al trabajador la protección que corresponde, es importante siempre informar al trabajador, como hemos mencionado, de los riesgos a los cuales se expone para que de esta forma el trabajador se sienta convencido del uso de la protección auditiva. En muchos casos, los trabajadores experimentados por lo general se resisten a este tipo de empleo porque en general los elementos de protección personal en muchos casos resultan ser incómodos para el trabajador. Por eso siempre hablamos de la corrección de los ruidos en la fuente. Pero cuando uno explica y concientiza a los trabajadores, lo deseable es entonces lograr que el trabajador se adapte al empleo de este tipo de elementos. Como me dijimos anteriormente también, en muchos casos, aunque se realicen las medidas correctivas que correspondan, muchos equipos de por sí vienen con niveles de ruido elevados, por ejemplo, la maquinaria de carpintería. En esos casos es siempre obligación que el trabajador use su protección auditiva. ¿Qué pueden ser los tapones? Que pueden ser o no moldeables para los niveles de ruidos más bajos. Puede ser la protección de copa, como lo indicamos aquí, o bien asociadas al casco, o bien lo que se conoce como casco antirruido, que sería un casco similar a este, tapando completamente los oídos. ¿Qué más se debe considerar? Que por ejemplo, controlar el nivel de ruido de fondo cuando se realizan trabajos intelectuales, que los trabajadores puedan trabajar de forma concentrada, que no sea necesario en una oficina, por ejemplo, elevar la voz por el nivel de ruido de fondo, que entre sí los trabajadores puedan comunicarse sin problemas. Todo esto entonces va a disminuir, como también mencionamos, no solamente las lesiones que puede llegar a tener el trabajador, sino también el riesgo de accidentes. También, por supuesto, si hay sistemas de alarma que puedan ser percibidos sin dificultad por los trabajadores porque los niveles de ruido se encuentran aptos en general.